En esta hora con el estudio que empezamos hace una semana, acerca de la obra del Espíritu Santo para lo cual fue enviado. Y vimos que el Espíritu Santo estuvo presente en Génesis, en la creación, y que también está presente en Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, diciendo juntamente con la iglesia: ven, ven Señor Yeshua. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y yo miraba esta palabra ahora rato y entendía que el Espíritu Santo fue enviado justamente para ayudarnos, para alistar la iglesia, para enseñar a la iglesia, a la esposa, para preparar la esposa, juntamente con la palabra del Eterno. Y por eso es que él al final dice, y el Espíritu y la novia dicen ven. Cuando ya la novia está lista, cuando ya la novia se ha dejado preparar porque se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, entonces el Espíritu dice: ya, ven Señor Yeshua, aquí está la esposa, aquí está la novia ataviada, preparada, lista para desposarse. Qué bendición, qué hermoso, ¿ah? Bueno, entonces vamos a hacer un recuentico así rápido, que no es mucho, y vimos todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer, pero hoy vamos a retomar de que el Espíritu Santo está en la regeneración nuestra, en la regeneración del hombre, de los hombres. El Espíritu Santo estuvo en la resurrección de Yeshua, el Mesías, y estará en la nuestra. Todos aquellos que creímos en Él por la fe, lo recibimos, el Espíritu Santo está allí para resucitarnos. Miremos Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Estamos allí, yo les doy tiempito, si necesitan prender la luz bien puedan. ¿Está bien así? Bueno, gloria al Eterno. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, ¿quién es aquel? Yahweh. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, porque vimos la semana pasada de que somos la morada de Él, también lo enfatizamos anoche en algún momento, que somos esa morada del Espíritu. Dice: mora en vosotros el que levantó de los muertos a Yeshua, que ¿quién fue? El Espíritu Santo. Él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces Él es el que nos levanta, Él es el que nos anima, Él es el que nos impulsa, Él es y no otro. La habitación del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Usted sí puede asimilar eso? ¿Usted puede asimilarlo, amados? ¿Usted puede creerlo? ¿Y usted puede vivir esto? Que nosotros somos la habitación del Espíritu Santo.
Dice la habitación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice el 11b, por medio de su Espíritu que mora, que vive, que habita, que permanece en vosotros. Entonces el Espíritu, al soplar sobre los huesos muertos y secos, les infundirá nueva vida, y el cuerpo de los santos disfrutará de la comunión con Dios. De aquí deduce el apóstol el deber que nosotros tenemos de no satisfacer los deseos de la carne. Dice el versículo 12 y 13, ahí mismo en Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea que las obras de la carne, nosotros, usted y yo, somos los que las hacemos morir. ¿Sí? Es el Espíritu. Entonces, somos nosotros los que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Somos nosotros, porque dice también la palabra, haced morir lo terrenal en vosotros. No es que pidamos que el Señor mate la carne, usted y yo tenemos que matarla, hacerla morir. ¿Y cómo la vamos a hacer morir? No alimentándola, no dándole gusto. Que pide esto para alimentarse, eso es lo que nosotros le negamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera a ese deseo. Llámese pensamiento, llámese palabra, llámese obra, llámese lo que sea que se quiera levantar en nosotros. Es no alimentarlo para que se muera. Porque dice que si nosotros, por el Espíritu de Dios, hacemos morir las obras de la carne, entonces vivimos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si lo decimos a la inversa, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. No es el que dice yo soy hijo de Dios. Porque si usted sale allá a la calle y encuentra una persona por ahí tirada haciendo las obras de la carne, usted le pregunta que quién es su padre, él dice que Dios. Él dice que es hijo de Dios. Pero aquí dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de esos son los hijos de Dios. O que los hijos de Dios son los que son guiados por su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ha venido a morar en nuestros corazones, porque el Eterno ha hecho de nuestro corazón, de nuestra vida, la habitación del Espíritu Santo. Entonces, dos motivos se mencionan aquí. Uno, somos deudores, pero no a la carne. ¿A quién nos debemos entonces? Al Espíritu. Nos debemos al Eterno, nos debemos a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Más tarde, más temprano, vas a morir. En cambio, si por el Espíritu hace morir, literalmente vais dando muerte a las obras de la carne y entonces viviremos. Si de día en día estamos dando muerte a la carne, estamos negándole a la carne el alimento que ella pide, que ella quiere, vamos muriendo. Vamos a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu no lo va a hacer solo. Usted y yo nos debemos, no a la carne, sino al Espíritu, para que hagamos morir las obras de la carne.
Número 1, la obra del Espíritu Santo en el hombre. Vamos a mirar Romanos 5 del 1 al 5. Romanos 5 del 1 al 5. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros miremos cuál es la necesidad que nosotros tenemos de que el Espíritu de Dios opere en nosotros y que nosotros oremos pidiendo esto que necesitamos que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe. ¿Por qué? ¿Cómo somos justificados? ¿Por qué medio somos justificados? Por la fe. Y por haber sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que además también nos gloriamos en qué cosas. ¿En qué nos gloriamos? En las tribulaciones, teniendo la seguridad, teniendo la certeza, sabiendo que la tribulación ¿qué produce? Paciencia. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Y la paciencia ¿qué trae? Prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un derramamiento a diario. No es que Él viene, mire, lo único que se efectúa, según la palabra que estamos mirando, de una vez es el sello del Espíritu Santo. Pero lo demás del Espíritu Santo en nosotros es algo gradual, es algo día tras día, es según la búsqueda, es según el deseo de nuestro corazón y el que nosotros nos rindamos a Él y le rindamos áreas de nuestra vida al Espíritu Santo. Entonces dice que el amor de Dios ha sido derramado, está siendo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es indispensable que el Espíritu Santo derrame el amor del Padre en nuestros corazones. Y esto es una acción continua que nosotros debemos buscar, que nosotros debemos pedir. Y una de las cosas que yo veo es que si el amor del Padre, ese amor que perdona, ese amor que tiene misericordia, ese amor perfecto, ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo cree, que no se envanece, que no guarda rencor, ese amor en nuestro corazón va a producir la unidad, el ejad entre nosotros. Si no hay ese amor, es solamente cosas que se hacen para ver si nos unimos. Entonces es orar y es un tiempo muy especial porque el Eterno ha venido hablándonos acerca de la unidad y estamos a unas horas de esa manifestación del Espíritu. Oremos que Él derrame ese amor, el amor del Padre en nuestro corazón, el amor que perdona, el amor que cubre multitud de faltas. Entonces, número 1, tenemos paz con Dios. Porque ¿qué es lo que nos pone a nosotros en guerra con el Eterno? El pecado. Pero si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, tenemos paz para con Dios. Número 2, por medio del cual Yeshua hemos obtenido también acceso, introducción
derecho a entrar. ¿Por qué? Por la fe a esa gracia en la que nos mantiene, es la que nos mantiene a nosotros en pie. El tener ese acceso a la presencia del Padre por la fe en Yeshua, por el camino que Él abrió al Padre por medio de su carne, por medio del sacrificio. Número 3, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿Qué leímos ahí? En las tribulaciones. Notemos lo siguiente del versículo 3. Mire que no dice que nos gloriamos a pesar de las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Cuando estamos en la tribulación, nos gloriamos. Entonces las tribulaciones producen en nosotros, dice el apóstol Pablo, un alto peso de gloria, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia es hupomone en griego, y hupomone es la constancia en permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Eso es hupomone, que es igual a tribulación. Es la constancia en permanecer bajo el peso de circunstancias adversas. Es que usted no sale corriendo, es que yo no salgo corriendo para evitar esto que está sucediendo en nuestras vidas, sino que nos mantenemos en gozo, en búsqueda, en fe. Entonces, así como el acero se endurece y templa en el fuego, así también usted y yo, los creyentes, tomamos fuerza, se robustece y templa mediante las tribulaciones. Y la paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Esto es, no nos deja confundidos. No nos deja decepcionados, como lo hacen las ilusiones perdidas. ¡Qué desilusión! Yo tenía esta ilusión, pero no es así. La esperanza no avergüenza. La esperanza no nos deja decepcionados ni confundidos, porque un día vemos el resultado de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, la esperanza del creyente tiene una base sólida donde descansar. ¿Y sabe cuál es esa base sólida? Es el amor de Dios en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado y ahí está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa es la base que nos sostiene, saber que el Eterno nos ama, saber que Él no nos ha dejado, que Él no nos deja, que Él no nos abandona jamás. Todo esto sucede por la obra del Espíritu que viene a nosotros como amor y como don que es origen de todos los dones. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Y el amor produce ¿qué? Paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero es el fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo podrá avergonzarnos la esperanza cuando está sellada con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor? Todo esto sucede
por obra del Espíritu que viene a nosotros como amor y como don. Y dijimos ahora que lo único que es puesto en nosotros de una vez es el sello. Miremos Efesios capítulo 1 y versículo 13. Efesios 1:13. Estamos ya, me dicen amén y empezamos a leer. Dice, en él también vosotros, ¿quiénes? Usted y yo. ¿En qué momento? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Yeshua, el Mesías. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Fuiste sellados. No dice que está siendo sellado. Fuiste sellados. Que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vamos a mirar cuál es la obra del Espíritu Santo en el inconverso. ¿Qué es lo que viene el Espíritu Santo a hacer para convencer al hombre? Y nosotros tenemos que mirar esto, que a veces nosotros queremos en nuestro afán, en nuestra buena voluntad, queremos convencer a las personas, pero es el Espíritu Santo, y esto lo estamos aprendiendo, esto lo estamos comprendiendo, en dejarle al Espíritu Santo que haga la obra que Él tiene que hacer, y saber que si el corazón de la persona no lo reprende, dice la Biblia, mayor que su corazón es Dios. Entonces es dejar que el Espíritu de Dios haga la obra. Vamos a mirar Juan, Evangelio de Juan capítulo 16, porque a veces nos enfocamos nosotros mucho en convencer a las personas que están mal, que deberían no hacer o hacer, y resulta que esa es una obra del Espíritu Santo. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces encontramos aquí tres cosas que dice Yeshua acerca de la venida del Consolador. Él está diciendo que la ausencia de Él era absolutamente necesaria para el descenso del Espíritu Santo. Si yo me fuere, lo enviaré. Yeshua lo aseguró con especial solemnidad. Yo les digo la verdad. Es como si los apóstoles, los discípulos estuvieran tristes cuando entendían que Él se iba a partir. Y Él les dice, yo les digo la verdad, a ustedes les conviene, os conviene. No solamente a Él le convenía, porque yo me imagino el anhelo de Yeshua volver a su gloria, volver al lugar que Él había dejado. No solamente a Él le convenía irse.
Pero Él tiene en cuenta sobre todo lo que nos conviene a nosotros. Y nos da el remedio porque sabe que es bueno para nuestra salud espiritual. Y esto nosotros tenemos que entenderlo, que todas las cosas que nos suceden, ¿qué pasa? Obran para bien. Así en el momento no sea lo más satisfactorio para nosotros, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, pero nos conviene. Así como nos convenía que Él se fuera para enviar al Espíritu Santo, para enviar al Consolador, para enviar al que nos enseñaba, al que nos redarguía, al que nos conducía a Yeshua. Asimismo, nos conviene cualquier circunstancia adversa en esta tierra, porque Él está allí para formarnos, para fortalecernos, para enseñarnos. Entonces era conveniente que se fuera, porque era con el fin de que viniera el Consolador. Y vimos la semana pasada qué es el Consolador, ¿se acuerdan? Es un abogado, es uno que ayuda, es uno que ha sido enviado para estar al lado de. La ausencia del Mesías tiene por objeto la venida del Consolador. Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Si me voy, os lo enviaré. Y siempre tenemos que tener en cuenta esto. Es necesario que ocurran cosas que no queremos o que nos afectan, pero son necesarias para recibir una mayor bendición, porque es un cambio de carácter, porque es un avance, porque es madurez, etcétera, etcétera. Porque la presencia de Yeshua corporalmente él lo tenía limitado a Él. Pero a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu, Él está en todas partes. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Y número 3, el Espíritu Santo puede atraer el corazón de los hombres. Tengamos esto claro, yo lo estoy asimilando. El Espíritu Santo es el que atrae el corazón de los hombres para que nosotros cambiemos la oración por las personas, para que nosotros oremos para que el Espíritu de Dios lo convenza, lo redarguya de pecado, de justicia, de juicio, y lo convenza de la necesidad de ser perdonado y de tener un Salvador. Que la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesaria para llevar adelante la causa de Yeshua en la tierra. Él dijo, y cuando Él venga, no está diciendo si Él viene, es un hecho, yo me voy y lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿con qué objetivo es enviado el Espíritu Santo? Para redarguir. Para redarguir. El Espíritu Santo no solo mediante la palabra, sino también por medio de la conciencia nos redarguye y nos deja convictos. El Espíritu Santo silencia completamente a los adversarios de Yeshua y del Evangelio. No somos nosotros. Al Espíritu Santo, mire esto tan lindo, al Espíritu Santo se le llama Consolador. Pero el versículo 7, dice en el versículo 7, pero en el versículo 8 le vemos redarguyendo. ¿Cómo se le llama? Consolador. Pero también redarguye. ¿Y qué siente usted cuando es redarguido por el Espíritu Santo? ¿Qué siente usted? Deseo de arrepentirse. Tiene que producir en usted dolor. Pero Él después viene y te consuela.
¿Cuándo? Cuando usted y yo nos arrepentimos. Cuando somos conscientes de ese pecado. Entonces, Él primero abre la herida, pero después la sana. Después la cubre. Porque Él después consuela. Primero tiene que abrir la herida para aplicar después la medicina. Ese es el trabajo. Por eso a veces nos dolemos. Cuando somos redargüidos. Pero ¿cómo así? Y lloramos. Pero ahí viene la consolación. Allí viene la sanidad. Allí viene la restauración. Allí es cuando Él viene y sana la herida. ¿Cuál herida? La que el pecado nos causó. Y esto no queremos muchos de nosotros. No queremos que se nos toque la herida. Ay, no, porque es que me dolió. Que le duela. Que me duela. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque entonces usted va a buscar su presencia y Él viene y te consuela. Él viene y te abraza. Él te perdona. El Espíritu Santo obra de tal manera en nosotros cuando nosotros nos vamos como acostumbrando, como desviando, como yéndonos por otro lado y pensando que estamos bien. Pero ahí viene el Espíritu Santo a redarguirnos, a mostrarnos el camino. Cuidado, mire lo que estás pensando, mire lo que estás haciendo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu es enviado para convencer de pecado, obviamente a los pecadores, no solo a decirles que están en pecado. Y eso es lo que nosotros a veces hacemos en nuestra humanidad, decirle que estamos en pecado, pero el Espíritu de Dios es el que sabe cómo hacerlo, porque Él trae la convicción. Porque en la convicción hay mucho más que una mera noticia. Una cosa es cuando a ti te dicen y otra cosa es cuando usted está convencido. O cuando usted recibe la noticia y va a buscarlo a Él y Él le convence. Y eso nosotros necesitamos hacer. Hay un poder de persuasión que deja sin ninguna excusa a la persona. Porque mientras lo hacemos nosotros, usted puede mirar y puede ver y uno tiene la experiencia de que la persona presenta ¿qué? Argumentos, presenta excusas. Pero cuando es el Espíritu de Dios, nos deja a nosotros sin ninguna excusa. Decimos definitivamente, sí es así. Entonces, el Espíritu convence del hecho del pecado, de la culpabilidad del pecado, de la locura del pecado, de la mancha del pecado y finalmente del fruto del pecado. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el fruto del pecado? ¿Cuál? Eso, Olguita. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. ¿Que usted va a caer ahí muerto de una? No. La muerte gradual, espiritualmente, poco a poco, de día en día. Nos vamos apagando, nos vamos menguando en nuestra oración, en nuestra entrega y finalmente morimos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero especialmente el Espíritu Santo redarguye del pecado de incredulidad por cuanto no creen en mí. El no creer la palabra del Eterno como está es pecado de incredulidad. Y el Espíritu Santo viene a redarguirnos. Por cuanto este es el pecado que atrae directamente sobre una persona la condenación eterna.
Otra obra del Espíritu Santo en el creyente es de regenerarlo. Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5. ¿Estamos? Nos salvó. Porque nosotros habíamos hecho muchas obras de justicia. No, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero hay algo que es bien triste, diría yo, que nosotros como creyentes que hemos alcanzado por la misericordia del Eterno esa justificación por medio de Yeshua y esa regeneración por el Espíritu Santo, nosotros tenemos, digámoslo de esta manera, la capacidad de entristecer al Espíritu, de mentirle al Espíritu, de apagar al Espíritu, de tentar al Espíritu y de resistir al Espíritu Santo. Nosotros, los creyentes, estamos expuestos. Esto es algo muy hermoso. Ay, muchas gracias, mi amor. De nada. ¿Está repartiendo banano? Un pedazo de banano. Y le dio a todos y vino y me trajo a mí. Gracias, Jacob. Entonces, escuchemos bien esto. Nosotros lo entristecemos. ¿Qué? Nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Lo contristamos. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 30. Efesios 4:30. Dice: perdón, y no contristes. Y si está diciendo no contristes, ¿es por qué? Porque lo contristamos. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ¿qué? Sellados para el día de la redención. Tremendo. ¿Cómo no va a entristecerse el Espíritu Santo al ver manchada, afeada, echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Él está todos los días trabajando, Él está todos los días obrando, Él está todos los días, y de pronto como que vamos bien, pero llega un momento, se entristece. Eso es cuando usted hace algo bien hermoso, con un propósito específico, y se le echa a perder, cuando ya lo tiene casi terminado. ¿Le ha pasado alguna vez? Muchas veces se le cae de sus propias manos. Otras veces tropieza en esto y se echa a perder. ¿Cómo se siente? El Espíritu Santo fue puesto en nosotros para hacer esa obra, hasta llevarla a cabo a la perfección, para decirle, el Espíritu y la novia dicen: ven, Yeshua, la novia está lista. Pero cuando Él está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando
Y nosotros vamos y nos manchamos. Afeamos esa obra que Él ha hecho. Retrocedemos. Echamos a perder lo que Él ha hecho. Y allí Él es contristado. Pablo añade un motivo más de tristeza para el espíritu, con el cual dice en el versículo 30b, fuiste sellados para el día de la redención. La redención completa de nuestro ser para estar delante de Él. Es decir, el día de la consumación de la redención. Y le recuerdo otra vez, el sellado, el haber sido sellado fue hecho de una vez por todas al creer. Lo leímos ahora en Efesios 1:13. La seguridad misma que este sello nos ofrece debería impulsarnos a limpiar nuestra vida. La seguridad. Fuiste sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. Fue puesto allí el Espíritu Santo para que esté trabajando, para que esté obrando, para que esté purificando, para que esté redarguyendo, para que esté convenciendo, para que esté haciendo su obra. Porque hay un día en que Él quiere redimirnos por completo, para el día de la redención. Dice en 1 de Juan 3:3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? De la redención completa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se empeña, se dispone, se esfuerza para purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Pregunto, ¿hay alguien en este lugar y en el lugar donde están conectaditos que tiene la esperanza de la redención completa? ¿Sí? Vuelvo a preguntar. ¿Tenemos esperanza? Tenemos esa esperanza que un día seremos ya, esa obra ya completa. Entonces dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, se esfuerza, se esmera, renuncia, hace morir las obras de la carne, así como Él es puro. Entonces ya leímos Efesios 1:13 que dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo en el mismo momento en que usted decidió creer, en el mismo momento en que el Padre nos llamó para hacer pacto con nosotros y nosotros aceptamos ese pacto, viene ese sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a Hechos 5:3 para que miremos, porque vimos que le entristecemos, pero también le mentimos al Espíritu. Y en Hechos 5:3, y este fue este caso de esta parejita que se puso de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. Dice Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, pero mire esto, amados, porque llenó tu corazón, porque Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Cuando nosotros mentimos al Espíritu Santo, es porque ya Satanás llenó el corazón. ¿Por qué? Llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la herencia. Entonces, el pecado de Ananías y Zafira, en su contexto anterior,
y motivo interior, también ellos, como Bernabé, vendieron una heredad. Bernabé vendió una heredad. ¿Y qué hizo? Trajo todo el precio de la heredad y la colocó a los pies de los apóstoles. Y entonces, ¿qué hizo Ananías y Zafira? Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, pero no vamos a llevar todo. Vamos a llevar una parte y vamos a mentirle al Espíritu Santo. O sea, ellos pensaban, vamos a engañar a Pedro. Pero ¿qué estaba pasando? Dice que Bernabé vendieron una heredad y pusieron el dinero a los pies de los apóstoles. Pero ellos no querían aparentar ser menos espirituales que los demás, sino que deseaban que se les distinguiese por su generosidad. Daban con hipocresía, mientras servían a su propia codicia y ambición. Llevados de su codicia, se quedaron con parte del precio, trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles. Y usted puede leer ese capítulo para que vea todo lo que pasó allí. Entonces, el origen de su pecado en el versículo 3 es que Satanás le había llenado el corazón. Empezó con un pensamiento, empezó con una maquinación, empezó con un deseo de apariencia, y vino Satanás y llenó su corazón y dijo: mientan, no pasa nada. Pedro no se da cuenta, porque ellos sabían que ellos tenían el don de lenguas, pero no sabían que tenían el discernimiento de espíritus. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:19. Hemos visto entonces dos cosas: que lo entristecemos y también le mentimos. Pero vamos a ver que también lo apagamos. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apagues al espíritu. No apagues el espíritu. Lo entristece, le miente y lo apaga. Pablo ordena que se le dé al Espíritu Santo plena libertad en la congregación de los santos. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo fluya, lo vamos apagando. En la congregación, en tu vida personal, cuando Él quiere fluir, cuando Él quiere moverse, usted dice: no, hasta aquí no más. Lo apagas. Pero también le tentamos. Después llama el apóstol Pedro a la esposa de este hombre. En el versículo 9, Hechos 5:9. Hechos 5:9. ¿Estamos ahí? Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Le descubre primero el pecado. Le dice: ¿por qué os pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Antes de leerle la sentencia, le muestra la fealdad de su pecado. Habían tentado al Espíritu Santo. Nunca pensaron de que los apóstoles, y en este caso Pedro, tenía discernimiento de espíritu. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz
e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistían al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando, es el Espíritu Santo obrando y es la persona resistiéndole. Dice vosotros igual que vuestros padres. Resistían al Espíritu que les hablaba por medio de los profetas. Y le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le resistían igualmente al contender con la conciencia de ellos. Hay siempre dentro de nuestro corazón algo que quiere resistir al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hay algo que quiere. No, eso no, eso yo creo que soy yo. No, eso yo creo que es fulanito. Pero es el Espíritu Santo el que está tratando de convencernos de que eso es mal. El Espíritu Santo, para que avancemos, el Espíritu Santo habita en el hombre haciendo de su cuerpo su templo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? ¿Para qué fue hecho de esa manera? Con esos cuidados, para que la gloria del Eterno, para que la presencia del Eterno estuviera allí y fuera puesto en medio de la congregación del pueblo de Dios. Pero en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19, dice, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ignoramos o sabemos? El Espíritu Santo, su cuerpo mejor, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. ¿Qué tiene de Dios? El Espíritu Santo. O tiene ese cuerpo hecho por Dios, creado por Dios, dice, y eso no es vuestro. Le pertenece al Eterno, le pertenece a Dios. Nosotros no somos de nosotros. Como dice, me recuerdo de alguien que decía, yo soy mío. No, yo soy del Eterno, creado para hacer morar ahí su espíritu. Entonces, al ser miembros del Mesías y tener el espíritu del Mesías morando en nosotros, nuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo. Un motivo más explícito ahora para que conservemos puro el cuerpo que hemos recibido de Dios. Lo mismo que el Espíritu. No somos nuestros, sino del Señor. Somos de Dios. No solo por haber recibido de Él el cuerpo y el Espíritu, sino también por haber sido redimidos. Es que, mira, es que es tan hermoso. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno a través de Yeshua? Nos compró. Fuimos comprados por precio. No plata, no oro, no nada corruptible, sino por la sangre de Yeshua. Nos compró para que nosotros habitara el Espíritu Santo. Somos de Dios, no solo por haber recibido de Él el cuerpo y el espíritu, sino también por haber sido redimidos, comprados. Es más, vueltos a comprar. Vueltos a comprar. ¿Y qué precio fue el que pagó? ¿Cuál fue el precio que pagó? La sangre de su propio Hijo unigénito.
Esto me recuerda de un cuento de un niño que hizo un barquito. Hizo un barco, jugaba con él, pero un día una corriente de agua se le llevó el barquito. Él lo había creado, él lo había hecho, y él jugaba con eso, y él amaba ese barquito. Y una corriente se lo llevó y lo dejó cerca de una tienda, de una persona. Y el hombre se encontró el barco y lo puso en un estante de la tienda. Y un día fue el niño y vio el barco y dijo, ¡ay, mi barco! Ese barco es mío. Y él dijo, no, ese barco no es suyo. Ese barco es mío, yo me lo encontré. No, pero ese barco es mío. No, deme el barco, ese barco es mío, ese barquito yo mismo lo hice. Yo lo construí con mis manos, yo jugaba con él. Ese barco es mío. Y el hombre dijo, no. Y entonces el niño le dijo, véndamelo. Yo le compro el barco. ¿Cuánto vale? Y el hombre de la tienda le fijó el precio que quiso por el barco. Y el niño se fue y buscó el dinero y vino y compró el barco. Y cuando se lo pagó y el hombre se lo entregó, le dijo al barco, eres doblemente mío. Primero lo hice, pero después te compré. Así es, así somos. Somos doblemente del Eterno. Por eso Él nos sella. Por eso Él nos pone un sello, y un sello espiritual, un sello que ven las huestes espirituales, tanto los ángeles del cielo, como los espíritus del enemigo. Ven que usted es sellado y por eso te atacan y por eso te persiguen y por eso te quieren hacer manchar y degradar la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque ven el sello del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Entonces, recuerden siempre el cuento del niño y el barquito. Somos doblemente de Él. Primero creados por Él, pero después comprados por precio. Ya vimos que Él nos sella para el día de la redención. Y desde el momento en que viene ese sello en nuestras vidas, empieza la obra del Eterno a través de su palabra, a través de su Espíritu, para el día de la redención. Pero nosotros, una vez sellados como hijos, como redimidos, como miembros de su cuerpo, debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis por vino. No os embriaguéis con vino, allí hay disolución. Llénese del Espíritu Santo. Si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, usted y yo no necesitamos nada del mundo, nada de la carne, antes hacemos morir la carne. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, hay libertinaje, hay perdición. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. En tiempo presente. No es una llenura de una. Es todos los días buscar la llenura del Espíritu Santo a través de conocer la Escritura, la palabra, a través de la oración, a través de la entrega. Todo creyente debe buscar esa llenura. Y esta noche, a partir de esta tarde, tenemos la oportunidad de pedir esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas.
En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues, eso sí me parece mucho más tremendo. No apagues al Espíritu. No apagues al Espíritu. Un creyente contrista y apaga en sí el poder y el fuego del Espíritu Santo cuando rehúsa rendirle todo lo que es y tiene, y de este modo obstaculiza la acción del Espíritu. ¿Por qué? Porque le cierra las puertas y le pone barreras que el Espíritu no va a forzar. Y es mire, ríndese, es mire, búsquele, es mire, no, yo no. El Espíritu Santo no va a forzar. Pero si nosotros deseamos esa llenura en nuestro diario vivir, nos da Efesios 5, versículo 19, nos da la fórmula, nos da la manera. Pero ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Miren lo que dice Efesios 5, versículo 19. Y es fácil y es sencillo. Es cuestión de querer. Es cuestión de ejercitarnos. Dice, hablando entre vosotros con salmos, porque el versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Esa es la manera, esa es la forma para ser llenos del Espíritu Santo. Pero en cambio, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hablamos? Hablando entre vosotros con salmos, con palabra, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor. Dice, en nuestros corazones, dentro de usted, estando agradecidos con Él. Dice, dando siempre gracias. Dando gracias por las cosas buenas que te pasan. Por todo. Por todo, gracias. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Yeshua. El Espíritu Santo habita en nosotros y fue derramado para darnos poder. Miremos Hechos capítulo 1 y versículo 8. Ya con esto vamos terminando. Confío, creo. Hechos 1:8. Pero, eso lo sabemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido. No dice si viniera, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo unge para el servicio, para la enseñanza y lo consagra para el ministerio. Lo guía y lo envía. Y hablamos con denuedo la importancia de la llenura del Espíritu Santo para hablar con denuedo. Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hablaban? ¿Con miedo? ¿Con temor? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurrió esto? En Pentecostés. La obra del Espíritu Santo en Yeshua, el Espíritu Santo lo engendró.
El Espíritu Santo después lo confirmó el día del bautismo. A Juan el Bautista le dijo: sobre el que usted vea que viene el Espíritu en forma de paloma, ese es. Y después Juan el Bautista empezó a hablar y me dijo: no, él es. Porque yo vi cuando el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo lo autenticó en el bautismo. Dice que Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo guió a Yeshua al desierto. Por eso la palabra dice, creo que es en Oseas capítulo 2, que dice: yo te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. El Espíritu Santo también llevó a Yeshua al desierto. Dice Mateo 4:1, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuese tentado por el diablo. Y a veces pensamos, cuando el Eterno quiere hablar a nuestro corazón y nos lleva a una circunstancia, a una situación donde Él quiere que rindamos nuestro corazón para hablarnos a nuestro corazón, nosotros decimos que nos dejó, que nos abandonó y que el diablo fue el que nos llevó allá. No, busquemos su presencia, porque Él quiere hablar a nuestro corazón. El Espíritu Santo lo resucitó, sabiendo que el que resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. El Espíritu Santo dio mandamiento a los apóstoles: los lleno de mi poder para que hagan, para que testifiquen, para que sean testigos. Entonces, la congregación recibió el poder del Espíritu Santo para hacer la obra. Recordemos, ¿cuál obra? La que Él te ponga a hacer, lo que Él ponga sobre ti. Esteban era un diácono, un servidor lleno del Espíritu Santo. Felipe recibió órdenes del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le hablara al eunuco. Las congregaciones eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Bernabé y Saulo fueron llenos del Espíritu Santo. Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra misionera por el Espíritu Santo. Y nosotros y nuestra congregación no puede ignorar el poder del Espíritu Santo y la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios. Santiago, en el capítulo 4 y versículo 5, dice que el Espíritu que el Eterno ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar, Espíritu con mayúscula, en nosotros nos anhela celosamente? Él es un enamorado tremendo de nosotros, nos anhela, quiere que estemos con Él, quiere que le rindamos nuestra vida. Tanto nos anhela el Espíritu Santo que el Salmo 100,
39, del 7 al 12, dice que en ninguna parte nosotros podemos escondernos del Espíritu Santo. Dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ahí, aún allí, me guiará tu mano y me asirá a tu diestra, me tomará con tu diestra. Si dijeres: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, porque las tinieblas no me encubren del Espíritu Santo. Y la noche resplandece como el día, porque para Él lo mismo le son las tinieblas que la luz. Y Él nos persigue, y Él va, y Él busca, y Él anhela, porque Él nos anhela celosamente. Pregunto: ¿podríamos nosotros escapar al escrutinio de Dios si nos alejamos de su presencia? No, puesto que Él hizo morar en nosotros su Espíritu. Y cualquier lugar que nosotros vayamos, volvamos, allí está Él. No podemos escondernos, amados. No nos engañemos. No pensemos que yo estoy aquí y hago mis cosas y pienso mis cosas y actúo de esta manera y que Él no sabe. Si está dentro de nosotros. Por eso Él dijo en Juan 14: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Él prometió que tendríamos otro consolador. Y esta es la gran promesa que vendría para producir en nosotros la fortaleza, la fuerza para obedecer los mandamientos, para producir en ellos y en nosotros la unidad. ¿En qué consistía esta unidad? En saber y entender que Yeshua estaba en Yahweh y que Él estaba en los discípulos y los discípulos en Él. Esto es unidad. Cuando usted lo sabe, cuando usted lo discierne, cuando usted lo experimenta. Y esto debemos experimentar si el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando Yeshua estaba en la tierra, Él hablaba a favor de ellos al Padre. Pero al marcharse, Yeshua, este otro consolador, que es el Espíritu Santo, no solo hablará a favor de nosotros, sino que también intercede por nosotros, ruega por nosotros. Dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay una pregunta: ¿por qué el Eterno está haciendo tanto énfasis en el amor y en la unidad, en la comunión y en la búsqueda de su presencia? Sí, Olguita, gracias. Porque si tenemos comunión con Él,
tenemos unidad entre nosotros y el Espíritu Santo va a interceder por nosotros en el tiempo de la persecución. Pero vuelvo y les recuerdo, necesitamos el amor del Eterno. Y, amados, recordemos, necesitamos al Espíritu de Dios obrando, moviéndose, fortaleciéndonos para el tiempo de la persecución. Porque una causa que se defiende con ese abogado no va a quedar fallida. Al decir otro, Yeshua da a entender que él mismo lo había sido hasta ahora, hasta ese momento. Y que de ahora en adelante lo sería el Espíritu Santo. Él es ahora el que hace las veces de Yeshua. El dador de la bendición es el Padre. El dador de la bendición es el Padre. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El mismo que nos dio como Salvador al Hijo, nos dio por consolador a su Espíritu Santo. La permanencia de tal bendición para que esté con nosotros para siempre, con los discípulos a quienes se dirigía entonces Yeshua y con todos cuantos habían de creer en él por la palabra de ellos, que son ustedes y soy yo, a lo largo de los siglos, el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Este gran regalo es para siempre. ¿Qué condición puso Yeshua para que se manifestara el Espíritu Santo? ¿Qué condición puso Yeshua para que se manifestara el Espíritu Santo? Guarda mis mandamientos. Estar en unidad. Recordemos que el pueblo comenzó en Pesaj, recordemos esto, que es Pascua, y caminó hasta el Sinaí para recibir los mandamientos, la Torá. El orden fue el cordero, comer el cordero, su sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas, y después la Torá. Entraron en pacto y se desposaron. Permítame leerles Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Versículo 16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto es Pentecostés. ¿En dónde? En el Sinaí. ¿Cuándo? Cuando él entregó la Torá, cuando él entregó los mandamientos al pueblo, cuando él hizo un pacto, cuando entregó la ketubá de bodas. Nosotros igual. No podemos decir, esto fue con ellos. Mira, nosotros igual empezamos con Yeshua, ¿sí o no? Pascua. Recibimos el Cordero, pusimos su sangre sobre nuestras vidas para ser lavados. Recibimos la Torá, las instrucciones de Yahweh, y aquí vamos rumbo a Pentecostés. ¿Para qué? Para recibir poder y ser testigos. Entonces, es indispensable la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Recordemos a Elías deteniendo la lluvia, haciendo descender el fuego, decapitando a los sacerdotes de Baal. Recordemos también a Sansón siendo libre de las ataduras de sus manos por el fuego del Espíritu Santo. Recordemos a Josué haciendo detener el sol y la luna
por el poder del Espíritu Santo, por la convicción de que el Espíritu de Dios estaba en él. Recordemos a Eliseo pidiendo una doble porción de lo que Yahweh le había dado a Elías. ¿Y le fue dado? ¿Sí o no? Claro que sí, le fue dado. Recordemos a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dice la palabra del Eterno que él lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Eso lo encuentra en Éxodo 35-31 en adelante. Todo esto por el Espíritu Santo. Pero debemos de recordar una diferencia. En ellos venía el Espíritu Santo, temporalmente. Pero en nosotros mora, vive, permanece. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Será que lo hemos entristecido? ¿Será que alguna de estas cosas que nosotros leímos, nosotros hemos hecho en contra del Espíritu? ¿Qué será? Es la pregunta muy buena y muy valedera. ¿Lo hemos entristecido? ¿Le hemos mentido? ¿Lo hemos apagado? ¿Le hemos tentado? ¿O le estamos resistiendo? ¿Qué será? Es el tiempo para que vayamos a Él, para que le digamos: Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deleito? ¿Por qué no lo adoro como usted merece ser adorado y ser exaltado? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás viviendo en mí? Esas preguntas necesitamos hacérselas, y Él, que redarguye, que nos muestra, que nos enseña, que fue enviado para eso, Él nos va a decir. Amén. Gloria al Eterno. Este es el mensaje para este día tan, pero tan especial delante del Eterno, del Dios de los cielos. Que sepamos nosotros con cuánto amor nos ha amado el Padre para habernos hecho hijos del Dios viviente, por haber hecho de nosotros la morada de su Espíritu. Y recuerden siempre el cuento del niño y el barquito. Doblemente suyos. Amén. Shalom, shalom, amados. El Eterno continúa bendiciendo nuestras vidas y preparándonos para ese tiempo de presentar al Eterno fruto. Mañana o esta tarde, al empezar Shavuot, es día para que usted y yo le traigamos ofrendas al Eterno, primicias. La Biblia dice que no nos vayamos a presentar delante de Él en este día con las manos vacías. Así que, amados, es su palabra. Si tenemos tiempo, leemos algunos textos para que tengamos la claridad de lo que la palabra del Eterno dice. Amén. Gloria a Dios, amados.